Bienvenidos, soy Francisco Ceballos Espinosa, psicólogo criminalista de Chile, y les voy a conversar sobre suicidio adolescente. Mi ponencia se llama El no lugar suicidal, la preausencia del otro dentro de las prácticas discursivas en el suicidio juvenil. El suicidio siempre ha sido un tema complejo de conversar, de discutir, también de estudiar. Al año ocurren 800.000 suicidios, según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud. Esto significa, en términos generales, que cada 40 segundos una persona en el mundo se quita la vida por su propia mano. Esto significa, en términos estadísticos, que el 12.4% de estas causas de muerte corresponden a suicidio respecto de aquellos fallecimientos que ocurren principalmente en América. 8 de cada 10 suicidas son hombres. Sin embargo, existe un número mayor de mujeres que intentan quitarse la vida versus aquellos hombres que lo hacen. Se estima que al menos 1 de cada 20 sujetos comete un intento suicida y finalmente 1 de estos 20 termina quitándose la vida. El suicidio como un acto multifactorial va a depender de determinados factores. No existe una única causa que pueda explicar esta conducta, pero sin embargo se ha levantado evidencia científica que permite afirmar que determinados factores se encuentran asociados a perfiles de riesgo. Uno de ellos resultan los problemas familiares. Se estima que alrededor del 70% de los suicidios responden a problemas interpersonales. La evidencia levantada en la literatura ubica este alto porcentaje como una de las principales motivaciones para que los sujetos atenten contra su propia vida. En la población adolescente o más joven, las relaciones interpersonales constituyen un factor aún más fuerte, y se estima que alrededor del 87% de los suicidios en esta etapa de la vida responde a problemas interpersonales, principalmente con el círculo familiar o la pareja. Otro de los factores de riesgo son los antecedentes familiares de suicidio. Un familiar suicida exacerba el riesgo suicida en al menos 10 veces en comparación con alguien que no tiene dentro de su familia alguien que se ha quitado la vida por suicidio. Sin duda, este es un antecedente que vale la pena tener en cuenta. Los trastornos mentales, por otra parte, se encuentran a la base de un porcentaje importante de suicidios. Se estima que al menos un 92% de los suicidios corresponderían a algún problema de tipo mental. Sin embargo, como ya les he comentado, ninguna causa por sí sola es capaz de justificar de manera integral conductas de esta naturaleza, pues responden a factores biológicos, psicológicos y sociales, siempre en interacción. Y por lo tanto, difícilmente podríamos señalar que alguien se quita la vida, por ejemplo, eh, derivado de un diagnóstico de depresión, ya que no todos los suicidas son depresivos, así como no todos los depresivos terminan quitándose la vida. Es un factor de riesgo importante, no cabe duda de eso, pero sin embargo no es un factor determinante. Y finalmente, el suicidio es la respuesta de una serie de factores de riesgo que están presentes. El escaso apoyo familiar es otro de los escenarios que se ha documentado en la literatura científica. La falta de redes de apoyo, así como también relaciones cercanas, ausentes, son un factor de riesgo importante. Para esta población en particular,
La carga académica en la escuela, así como el fracaso escolar, pareciera que cumplen también un rol fundamental. Sin embargo, estudios en profundidad han logrado determinar que finalmente no es la calificación o el resultado académico el que finalmente influya sobre determinaciones de esta naturaleza, sino que son los efectos que tiene este resultado académico con los familiares más cercanos. Otro de los factores es el abuso de alcohol y de sustancias, que definitivamente forman parte de un número importante de conductas donde la mediación del impulso pareciera que tiene algún efecto bajo el consumo de alcohol y drogas. Y por lo tanto, surgen algunas conductas que se exacerban bajo el consumo de determinadas sustancias. El acoso entre compañeros y el equitamiento y estigma social son otro de los factores que han sido documentados en la literatura científica. Aparecen fenómenos como el bullying o el acoso escolar en esta población más joven. Algunas investigaciones han documentado la identidad sexual como un factor de riesgo cuando es sometido a este acoso escolar. En este sentido, vale la pena señalar que no es la identidad sexual propiamente tal un factor de riesgo, como lo es los efectos que genera esta incomodidad del entorno sobre jóvenes, por ejemplo, transexuales. Debemos señalar entonces que a mayor presencia de factores de riesgo, mayor es el riesgo de suicidio. Como señalábamos previamente, no podemos justificar el suicidio a partir de un único factor o una única causa, sino que conductas tan complejas como esta responden a una multifactorialidad que, como ya lo señalábamos, tiene origen biológico, psicológico y social. Evidencia científica ha documentado que una historia de conducta suicida durante la adolescencia aumenta de forma independiente el riesgo de intentos suicidas subsiguientes. Muy por el contrario de lo que se ha creído, que los intentos de suicidio son una forma de llamar la atención, finalmente no es menos cierto que cada intento suicida finalmente aumenta la posibilidad de un nuevo intento y aumenta también la posibilidad de que ese intento suicida termine finalmente en un acto letal. Por otra parte, sujetos con mayor número de comorbilidad presentan también mayores intentos de suicidio. Nuevamente, la presencia de múltiples factores pareciera que explica de mejor forma conductas de esta naturaleza. Podemos concluir entonces que no existe una única causa que permita explicar la conducta suicida. Por otra parte, si existiera, no podríamos conocerla. Solo podemos finalmente aspirar a entender una determinación de esta naturaleza, única y exclusivamente si lo hacemos desde la paradojal lógica del suicida. Entonces, nos enfrentamos frente a explicaciones causales del suicidio adolescente que no responden a la evidencia científica que se ha acumulado durante los últimos años. Es por eso que, por ejemplo, durante los últimos años nos hemos encontrado con explicaciones simplistas que poco o nada tienen que ver con la evidencia que se ha levantado al respecto. Hace un par de años, por ejemplo, se culpó a la ballena azul, un juego que estaba colgado en las redes sociales como causante de un número importante de suicidios en la población más joven, así como también algunos titulares de prensa culpaban a una serie televisiva de estar generando suicidios de manera sistemática y sostenida. Desde la evidencia científica no es posible señalar esto. No existe una causa asociada a conductas de esta naturaleza. Difícilmente podríamos instalar una explicación científica sobre este tipo de elementos causales. Por otra parte,
En la realidad nacional, no fue posible establecer siquiera una muerte que tuviese relación, por ejemplo, con el juego de la ballena azul. Por lo tanto, podemos señalar con evidencia de que el suicidio es mucho más complejo de lo que nos pretenden señalar, por ejemplo, los medios de comunicación. Ejemplo de ello son los titulares que, por ejemplo, les estoy exhibiendo en estos momentos. Nada más equivocado de la ciencia que tratar de justificar o de explicar un suicidio a partir de una única causa. Pareciera que el precipitante, ese elemento que está presente ahí en la contingencia y que solo explica el momento en que ocurre un hecho, pareciera que es utilizado como causa de la conducta suicida. Sin embargo, este elemento que está ahí en la contingencia solo podría explicarnos por qué el suicidio ocurre en ese momento tan particular de la historia del sujeto. Pero, sin embargo, es insuficiente para explicarnos la complejidad de la conducta suicida. Nos hemos abocado en particular al estudio del relato de los sujetos que se quitan la vida, expuesto recientemente en plataformas virtuales, lo que hasta hace un par de años se conocían como notas suicidas, hoy en día es factible de encontrar en las redes sociales. Una revisión sistemática de la literatura afirma que la población más joven a menudo revelan factores de riesgo en sus redes sociales. De ahí que se ha realizado bastante investigación con estos elementos lingüísticos con la finalidad de levantar patrones textuales que permitan, de cierta manera, identificar perfiles de riesgo. De cierta manera, lo que se ha intentado hacer es identificar aquellas expresiones, categorías discursivas y emociones presentes en el relato de personas que se han quitado la vida. En efecto, investigaciones recientes han podido rescatar este perfil, un perfil marcado por un patrón lingüístico donde aparecen categorías discursivas que se asocian con sentirse una carga, con un estado de estrés, soledad, desesperanza, insomnio, depresión y ansiedad, entre otros. Otras publicaciones, por ejemplo, han relacionado los factores de riesgo suicida con un mayor uso de pronombres en primera persona, expresiones con mayor ira y un mayor enfoque en el presente. Esta identificación de un perfil lingüístico ha permitido también apoyar las diferentes líneas de intervención clínica, tanto en la prevención del suicidio como en la intervención también del diagnóstico depresivo, muchas veces confundido con las conductas suicidas. Sin embargo, estos mismos estudios han permitido establecer diferencias lingüísticas entre pacientes depresivos y aquellos pacientes que finalmente terminan quitándose la vida. Junto con identificar patrones lingüísticos dentro de las plataformas virtuales, se ha obtenido también información que da cuenta sobre las temáticas presentes en las notas, los problemas también y motivaciones que se esconden tras el suicidio. Los hallazgos más relevantes dan cuenta de que principalmente las últimas palabras de quienes se quitan la vida van dirigidas a personas cercanas o seres queridos. Principalmente existen temáticas asociadas al perdón, instrucciones sobre la muerte y los funerales, consejos a los seres queridos, sentimientos de incapacidad para vivir, sentimientos de amor por las personas que quedan y palabras de adiós y despedidas para los seres queridos. Se ha logrado también establecer qué tan cerca se encuentran estas categorías discursivas dentro de los relatos y se ha logrado establecer diferencias
para la población más joven en comparación con los adultos y los adultos mayores, así como también se han logrado establecer diferencias entre mujeres y hombres, principalmente en conceptos asociados a emociones positivas, más presentes en las mujeres y en la población adolescente. Esta última población en particular presenta una carga importante de emociones en sus relatos, en comparación con la población adulta o de la tercera edad, que tienen un relato más bien funcional. La población adolescente pareciera que está preocupada de expresar y de transparentar de cierta manera las motivaciones que hay para cometer el suicidio. Esto también conlleva que encontremos bastantes categorías asociadas a la exteriorización de la culpa. Y también la utilización de palabras afectivas y de emoción positiva, así como también más palabras sobre mecanismos cognitivos y referencias al presente. Estos hallazgos nos han permitido hablar de el no lugar suicidal, afirmándonos de la teoría de Marc Augí respecto de los no lugares como estructuras arquitectónicas desoladas. Hemos querido utilizar ese concepto para dar cuenta del lugar en el cual se encuentra el suicida. Sus palabras dan cuenta de que existen sujetos que parecieran no pertenecer dentro de una estructura, sea de manera real o fantasiosa. Esta estructura no tiene que ver con un lugar o espacio físico, sino que corresponde a un lugar de identidad, donde el sujeto se ve reflejado en el otro. Ese reflejo es el que no encuentra. No lo encuentra en su familia, así como tampoco en otros lugares donde él habita. No siendo un lugar físico, finalmente el sujeto se encuentra en un estado de desesperanza en el que finalmente adopta la determinación de quitarse la vida. Esto va acompañado de sentido y significado, que por cierto otorgan determinadas motivaciones para cometer este hecho. Algunas de ellas de mayor frecuencia en el relato suicida corresponden a expresiones de huida, sacrificio, venganza, reencuentro con sus seres queridos, castigo, chantaje. De esta forma, una de las expresiones que pareciera reflejar de mejor forma al sujeto suicida tiene que ver con muero, luego existo, porque pareciera que es la muerte la que finalmente va a retomar ese lugar dentro de la estructura. Si pusiéramos en una juguera todas las palabras que escriben los adolescentes hombres antes de quitarse la vida, nos encontraríamos con una nube de palabras como esta. A mayor tamaño de las palabras, mayor es la frecuencia con que las vamos a encontrar dentro de su relato. Esto mismo nos ha permitido construir estos perfiles psicolingüísticos. En el caso de los adolescentes hombres, por ejemplo, las expresiones o palabras de mayor uso son amo, siempre, quiero, amor y, paradojalmente, vida. Esto nos da cuenta un poco de cómo se mueve cognitivamente un sujeto previo a su muerte. En el caso de las palabras más presentes dentro de las adolescentes mujeres, nos encontramos con amo, mamá, quiero, feliz y perdóname. Estos conceptos sin duda marcan una diferencia dentro de los hombres y las mujeres, pero también dan cuenta de la complejidad que enfrenta un adolescente previo a su muerte. La racionalidad del acto se ve contaminada y teñida por una afectación psicológica importante. Hay un dolor psicológico que se mueve en este escenario y que hoy, con estos nuevos mundos virtuales,
se ve bastante exacerbado. La soledad y la facilidad con que se rompen las relaciones digitales pareciera que, lejos de conectarnos, nos alejan. Por eso que sostenemos también que el suicidio es un proceso dinámico, muy lejos de este suicidio reactivo con el cual se intenta asociar la conducta suicida adolescente. La mayoría de los suicidios, y en particular de los suicidios adolescentes, cuentan con una historia de indicadores de riesgo previo. Este suicidio reactivo o más bien impulsivo que se ha reportado constantemente para esta población en particular, siempre cuenta con indicadores que están presentes dentro de su historia última. Algunos autores afirman que el suicidio responde a un proceso planificado que cuenta con una ideación donde se inserta la idea de quitarse la vida, una planificación donde se levantan planes concretos respecto de cómo se quitará la vida, intentos suicidas donde se ponen en práctica estos planes y finalmente la conducta suicida. Thomas Joyner, por ejemplo, en su teoría interpersonal del suicidio, habla que finalmente el suicidio es la pérdida del miedo a la muerte tras una serie de tentativas. Las tentativas suicidas, entonces, serían prácticas de una muerte por suicidio que finalmente pareciera ineludible. Toda esta planificación y este proceso dinámico pareciera que ocurre en una serie de elementos donde se entremezclan los afectos negativos que posteriormente se vuelcan a afectos depresivos. Esta movilización afectiva se tiñe de deseos y fantasías que finalmente frustran, generan un derrumbe, una desesperanza y un estado de desesperación tal que finalmente lleva a un deseo de evasión, el que se concreta en un acto suicida. Concluimos, por tanto, que pese a las investigaciones que hay respecto de la población suicida adolescente, la producción científica sigue siendo escasa y de baja calidad. No existen artículos que en años últimos integren la totalidad de los datos que hay respecto del suicidio. Hacerlo también sería un desafío enorme, dada la cantidad de información que hoy día se generan desde las distintas plataformas. En este sentido, hay una falta total de estudios intervencionistas diseñados específicamente para este tipo de población, una población que se mueve en un mundo digital donde la ausencia del otro está marcada y definida en un solo clic y que se mueve en esta libertad donde lo que no agrada finalmente se termina bloqueando o eliminando de nuestras redes. Es esta población más joven, esta nueva generación, respecto de la cual existe muy poca investigación científica. Debemos explorar la identidad digital y esta nueva identidad virtual de los jóvenes y adolescentes. A partir de esta evidencia digital, es necesario generar la evidencia científica que permita avanzar en esta línea de investigación. Pues por el momento solo predominan estudios exploratorios y descriptivos, con información secundaria por lo demás, y las fuentes de datos se concentran en aspectos sociodemográficos, explorando de manera muy superficial elementos cognitivos y la fenomenología del espectro suicida. Por su parte, los estudios cualitativos entrevistan a personas que han intentado suicidarse y familiares suicidas, eh, tratando de extrapolar tales resultados con la población suicida. Sin embargo, investigaciones recientes
dan cuenta que esta comparación no es útil y que la población de suicidas se diferencia cognitivamente con aquellos que han intentado suicidarse. Existe entonces una necesidad urgente de desarrollar nuevas estrategias de prevención del suicidio en esta población en particular y en sus nuevos espacios de coexistencia. Les dejo finalmente alguna referencia con la cual se ha construido la ponencia, principalmente asociado al relato suicida. Son investigaciones que hemos venido desarrollando con distintos investigadores de distintos países, haciendo análisis de notas suicidas y comparación también de las mismas entre distintos grupos etarios, entre grupos de distintos países y con análisis desde distintos lugares, cualitativos, cuantitativos y últimamente también análisis computacional de texto. Finalmente les dejo mis correos para quienes estén interesados en profundizar respecto del tema y puedan solicitarme el material que requieran. Saludos y nos estamos encontrando en una nueva oportunidad.